Hola compañeros, el día de hoy vamos a hacer el vídeo número 2 de la serie de restaurar el M365 Pro. Nuestro punto de partida es una controladora 2.1 que en su momento reventó la pista, entonces está ya todas las pistas traseras reforzadas, así que esto en principio no hay que volverlo a reforzar, ya está hecho, si no habría que hacerlo. Tiene los transistores NSEP85T14, son unos transistores que aguantan hasta 80 voltios, por lo que para lo que vamos a hacer no es necesario cambiarlos, así que los vamos a dejar tal cual están. Si hubiera que cambiarlos, colocaríamos los IRFB 4110, que son bastante buenos y aguantan hasta 100 voltios. Entonces, sin más, os explico lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Empezamos viendo lo que sería el esquemático. Tenemos aquí el control de cada fase, la A, la B y la C. Luego tenemos la parte que se encarga de medir la corriente de cada fase. Luego tenemos lo que sería la parte de los reguladores de voltaje. Tenemos primero el de 3,3 voltios, tenemos el de 5 voltios y tenemos el de 12 voltios. Hay que decir que el de 12 voltios es diferente en la 1.4 y en la 2.1. Y también tenemos aquí lo que sería el circuito del botón de encendido. Luego tenemos el divisor de voltaje que se usa para la medición de el voltaje de la batería, que esto es diferente en la 1.4 y en la 2.1. Hay una variación importante. Lo siguiente que haremos es fijarnos en todos los sitios donde está entrando el voltaje directamente de la batería, ya que aquí es donde tenemos que tener cuidado en el momento de aumentar el voltaje como tal. Para la modificación que queremos hacer, tenemos que tener en cuenta el tipo de controladora que tenemos. En este caso nosotros tenemos una 2.1 que utiliza un regulador que aguanta hasta 80 voltios, por lo que colocamos la batería sin ningún problema. Si tuviéramos la 1.4 que aguanta un máximo de 60 voltios, aunque en la configuración en la que está soldado solo aguanta 50, ya tendríamos que ponernos a cortar pista. Vamos a hacer la modificación para un máximo de 63 voltios. En la 1.4 tendríamos que cortar pista sí o sí. En la 2.1 o en la 3.0 tenemos que hacer unas modificaciones de resistencia. El corte de pista consiste en aislar la que sería el voltaje del motor y los transistores y el voltaje del resto de la controladora. Se corta la pista y se puede alimentar independientemente cada parte del circuito. Como en nuestro caso no vamos a cortar pista, tenemos que cerciorarnos que los componentes van a aguantar el voltaje total. Tenemos los transistores del motor, luego tenemos este transistor que se encarga del botón, tenemos nuestro regulador, que en este caso aguanta 80 voltios, así que sin problema. Tenemos aquí este transistor que aguanta 60 voltios, hay que cambiarlo. Y luego tenemos que ajustar lo que serían esta resistencia, estos divisores de tensión. Este transistor deja pasar la corriente aquí y hay que ajustar esta resistencia para que no pase demasiada corriente. Y finalmente modificamos lo que sería este regulador de aquí para que nos entregue 15 voltios. De esta forma podemos manejar los transistores a 15 voltios y así calienten menos. Esto lo hacemos modificando esta resistencia de feedback. Y bueno, en resumen, lo que quiero hacer está resumido en esta pantalla. Estos son los componentes que vamos a cambiar para que nuestra controladora soporte la batería en serie. Hay que tener en cuenta que si vamos a colocar una 20S, que no es nuestro caso, tenemos que colocar R30 43K, pero en nuestro caso vamos a colocar 36K para 15S. Estos valores tienen un poco de tolerancia, así que según la resistencia que tengamos a mano podemos jugar un poco con ello. De aquí hemos tenido suerte y los MOSFET que tenemos son los NSP85T14 y nos aguantan el voltaje perfectamente, así que los vamos a dejar tal cual está. Bueno, sin más, vamos manos a la obra a cambiar los componentes. Os dejo por aquí una imagen en la que se ve la ubicación de los componentes que hay que cambiar y una lista con los valores que voy a instalar. Comentaros que las resistencias deben ser del empaquetado 0602, pero yo he utilizado algunas resistencias que tenía a mano, así que instalé una 0806, por lo que va a ser un poco más difícil de soldar. Sin más, manos a la obra. Es importante utilizar pulsera antiestática porque esta electrónica es delicada y la podemos dañar con alguna electricidad que tengamos en el cuerpo. Primero que todo quitamos el condensador gordo. Lo que hacemos es aflojar cada pata con el soldador, ir tirando de cada una de ellas hasta que sale. Luego nos vamos a centrar en el condensador chico, exactamente el mismo procedimiento. Lo vamos moviendo un poquito de lado a lado mientras calentamos las patas y van saliendo lentamente. Aquí un poco, como estoy grabando, me cuesta un poco, pero bueno, al final sale. Ahí está. Luego vamos a quitar
la soldadura que se ha quedado en los agujeritos, eso para poder colocar más adelante los repuestos. Uso este extractor que básicamente hace vacío y chupa la soldadura. Coloco aquí una herramienta que me sostenga la placa en una posición interesante y voy quitando cada uno de los puntos. En este caso son 4. Aquí ya vamos quitando el resto de componentes, el transistor, las resistencias y todo lo demás. La placa viene con una especie de pintura, con una laca, y es un poco complicada de tocar. Bueno, una vez que terminamos de quitar las cosas, vamos a colocar las cosas nuevas. Yo para soldar las resistencias normalmente echo un poco de soldadura en uno de los laterales, sostengo la resistencia con la mano izquierda, con el soldador en la derecha, coloco la resistencia en su sitio, y una vez que la resistencia está en su sitio, doy la vuelta y hago la soldadura en la otra pata, en la otra terminal, y terminamos con esa resistencia. Lo siguiente que hacemos es soldar el transistor, más o menos lo mismo. Sueldo una de las patas y una vez que está soldada doy la vuelta y sueldo el resto. Y básicamente esto es un proceso bastante monótono, así que cuando termine de soldar este transistor voy a saltarme al final, a donde voy a colocar ya lo que son los condensadores. Hay que tener en cuenta que como no tenía tiempo y pedir cosas ahora electrónicas tampoco complicado, lo que he hecho ha sido utilizar resistencias y transistores y cosas que tenía de antes. Bien, ahora vamos a colocar el condensador chico. He cortado las patas porque eran un poco largas y era un poco engorroso de utilizar. Ha sido también un poco difícil librar estos agujeros. Aquí tenemos que esto tiene polaridad. Hay que tener en cuenta que la parte blanca es la parte negativa, así que hay que colocarlo correctamente. Si lo colocamos al revés, en el momento de tener voltaje normalmente se explotan y os lleváis un buen susto. Y bueno, el procedimiento es bastante sencillo: colocarlo en su sitio y soldar cada pata. El condensador grande va a ser más de lo mismo, aunque aquí hay que tener cuidado porque estos dos son un poquito más grandes. Estos dos condensadores que voy a poner son un poquito más grandes y puede ser que al colocar la tapa pues directamente no podamos colocar la tapa. Entonces lo que hago es colocar el condensador. Hay que también en cuenta tener la polaridad de el negativo con el negativo. Lo pongo en su sitio y utilizo la tapa para que me chive si todo está encajado y si todo entra en su sitio. Aquí yo veo que sí, todo está en su sitio, todo va a encajar. Entonces una vez que veo que está todo correcto, sueldo las patas. Y una vez que están soldadas, pues corto las patas, el sobrante. Bien, aquí corto las patas. Ahora sería ya cuestión de colocar el protector de papel de detrás. Lo pongo en su sitio, lo pongo en la carcasa, coloco la goma, que no se nos olvide la goma. Hay que tener cuidado aquí que las patas del condensador grande no vayan a tocar la parte metálica, porque sería desastroso. Aquí colocamos lo que es la goma, cerciorándonos de que esté toda metida en los laterales, que no se está aislando, y luego colocamos la tapa. Y con esto terminaríamos la modificación para aumentar el voltaje, en este caso 15S. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo y ya en el siguiente mostraré un poco el tema de la batería. Hasta luego, colegas.